Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Durante todo el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando, hermanos, durante los aproximadamente 3 años y medio de su ministerio, nuestro Señor Jesús estuvo chocando constantemente con un grupo. ¿Alguien sabe quiénes son? Los fariseos, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que conocían la ley, ellos eran los que le enseñaban al pueblo. Ellos eran los que tenían las tradiciones, los que tenían la religión, ellos eran los líderes. Y Jesús era alguien que vino y constantemente los acusaba o de haber interpretado mal la palabra de Dios, o simplemente de haberle añadido tradiciones que invalidaban la palabra de Dios, que contradecían la palabra de Dios. Constantemente ellos planeaban matarlo, apedrearlo. Y Jesús también les contestaba, como en Mateo capítulo 23, donde les dice varias veces: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pues Juan nos dice, hermanos, que uno de este grupo, uno de estos fariseos, buscó a Jesús. Nicodemo era su nombre, era un hombre rico, era un maestro de la ley, maestro de Israel, y era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era así como que la suprema corte de los judíos. Ellos veían en la ley y juzgaban conforme a la palabra de Dios asuntos entre el pueblo. Por eso dice la palabra que él era un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era un líder. Y viene siendo un representante, lo podemos ver como, por ejemplo, de la iglesia católica, ¿verdad? Que es la iglesia tradicional, son los que tienen las tradiciones, son los que tienen la palabra, los que dicen que son los meros buenos, ellos son. Y uno de ese tipo se acerca a Jesús y viene y lo busca, pero dice el verso 2 que fue y lo buscó de noche. ¿Por qué lo buscó de noche? Porque cuando empezamos a conocer de Dios, nos empieza a llamar la atención. Queremos escuchar más, queremos oír más de eso, del Dios y de la Biblia, pero la verdad como que nos da pena. Y como tenemos nuestra religión, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí pues éramos católicos, todos éramos Nicodemos, a menos de que alguien haya nacido ya en el cristianismo. Nos acercamos y escuchamos, pero decimos que no me vayan a ver, ¿verdad? Porque van a decir que ya ando también con los aleluyas. Y Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le dice: Rabí. Y rabí, hermanos, es una palabra con la que se le hablaba a los maestros. Tengamos en cuenta que Nicodemo era un maestro, pero él mismo le dice a Jesús: maestro, rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los fariseos, hermanos, y los escribas constantemente estuvieron viendo las señales que Jesús hacía.
los milagros, las sanidades, incluso hasta las resurrecciones como la de Lázaro, eran señales que demostraban que él era el Mesías, eran señales que demostraban que Dios estaba con él. Pero como los fariseos no querían reconocer que Dios estaba con Jesús y no querían reconocer que él era el Mesías porque estaba contradiciendo todo lo que ellos creían, toda su religión, todas sus tradiciones, entonces llegaron al punto de atribuirle los milagros que Jesús estaba haciendo a Satanás. Y dijeron, este no hace milagros, no echa fuera demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Nicodemo dice que aunque ellos decían eso y lo querían negar, en realidad ellos sabían que Dios estaba con Jesús. Porque nadie podía hacer esos milagros que él estaba haciendo a no ser que estuviera Dios con él. Ahora, podemos ver que Nicodemo, hermanos, se acerca a Jesús y busca a Jesús y cree en Jesús. ¿Por qué cosa? Por los milagros, por las señales. Y hay muchas personas, hermanos, que se acercan a las iglesias. Hay muchas personas que se acercan a Jesús, pero solamente porque vieron un milagro, solamente porque vieron una señal. Y eso es muy peligroso, hermanos. Miren, si se fijan ahí en Juan 2, denle un capítulo para atrás, versículo 23, fíjese bien lo que dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y uno dice, gloria a Dios, ¿cuántos están creyendo en el nombre de Jesús? Es un avivamiento ahí. Dice que creyeron en él viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué dice, hermanos? No se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Es decir, muchos decían, ¡ay, Jesús! ¡Qué milagros hace! Es el Mesías. Y se acercaban, Rabí, Señor. ¿Jesús confiaba en ellos, hermanos? No, porque decía, este algo quiere. Este vio los milagros y ha de querer un milagro para él. Y hay muchas personas, hermanos, que se acercan a Jesús buscando un milagro. Esa es su motivación. Y tristemente hay muchos que predican a Jesús diciendo que Jesús te va a hacer un milagro. Y hacen campañas. ¿Y qué dicen las campañas? ¿Campaña de qué? De sanidades y milagros. Vengan, porque aquí va a haber milagros. Ofrecen los milagros y la gente que tiene necesidad se acerca, pero no están interesados en Jesús, están interesados en los milagros. Esa misma gente le dicen, vaya con tal santo que es bien milagroso, y van. Y le dicen, vaya con tal brujo que es bien bueno, y van. No están buscando a Jesús por lo que es, están buscando lo que puede hacer por ellos. Ahora, fíjense en Juan capítulo 6, ahí dile tantito para adelante, versículo 2. Juan 6, 2. ¿Qué dice, hermanos? Y le seguía, ¿qué cosa? Gran multitud. ¿Por qué le seguía gran multitud? Porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Se dan cuenta? Veían las señales y llegaba mucha gente. Y esa es tristemente la razón por la que en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, quieren milagros. Y dicen, Señor, queremos que hagas milagros como tú lo sabes hacer, y que haya sanidades y que hayan... No las quieren ver para que Dios sea glorificado. Los quieren ver para que vengan grandes multitudes a sus congregaciones, y entre más gente,
Pues más dinero. Ahora, Jesús les da de comer a todos. ¿Se acuerdan ahí en Juan 6? Multiplica los panes y los peces. Y la reacción de la gente, fíjese cuál fue en el verso 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y uno dice: gloria a Dios. Porque aunque lo seguían por los puros milagros, más tarde se convencieron y dijeron: verdaderamente este es el profeta que iba a venir. Y uno dice: esas personas definitivamente ya son salvas. Pero fíjense lo que dice el verso 15, porque acuérdense que a Jesús no le importa lo que diga la gente, Él los conoce y Él sabe las intenciones que ellos tienen. Y cuando Jesús vio que ellos dijeron: este es el profeta que había de venir, Jesús no dijo: aquí estoy. Gloria a Dios que ya me reconocieron. No se los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No, dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, ¿qué hizo, hermanos? Volvió a retirarse al monte Él solo. Se fue de ellos y dijo: a mí no me interesa. Y nos demuestra Jesús con esto que Él no está interesado en que lo sigan personas que están buscando señales y que están buscando milagros. Lo buscan desesperadamente y al otro día dice que lo encuentran. ¿Qué dice el verso 25? Y hallándole, dice, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. ¿Cómo le dijo Nicodemo, hermanos? Rabí. Pues estos también: maestro, lo encontramos. ¿Cuándo llegaste acá, maestro? ¿Y qué les dijo Jesús, hermanos? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajen, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué significa eso, hermanos? Podemos ir a buscar a Jesús por sanidad de nuestro cuerpo. ¿Cuántos años vamos a vivir? Y después de eso, ¿dónde quedó la sanidad? Se acabó, porque terminamos muriendo. Sin embargo, Jesús nos dice que debemos buscarlo por las cosas eternas. Buscarlo porque Él es Dios, buscarlo porque lo necesitamos, buscarlo porque queremos vivir en santidad, porque queremos vivir una relación con Dios de amistad. No porque queramos sacarle algo, hermanos. Muchos se acercan a Dios como a un tío rico. Le caigo bien, pongo mi mejor cara y a ver qué me da. Y así no debe de ser. Ahora fíjese el verso 30, ¿qué dice? Le dijeron entonces, ¿qué cosa? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya habían visto milagros, dijo el verso 1, el verso 2, que por eso lo seguían. Y ya habían visto la multiplicación de los panes y de los peces. Y sin embargo ahora le dicen: pues a ver, haznos una señal para que te creamos. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, por qué Jesús huyó al monte solo y no quiso que lo hicieran rey, porque conocía los corazones perversos de esas personas que lo estaban siguiendo. Y sabía que lo único que querían era lo que Él les podía dar, pero no lo estaban buscando a Él. Ahora, a todos estos que siguieron a Jesús, esas grandes multitudes que dice el verso 2 del capítulo 6, Jesús les estuvo predicando: el que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿Y qué pasó casi al final? En el verso 66, ¿qué dice, hermanos? Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
¿De qué sirvió los milagros que vieron y las sanidades, hermanos? ¿De qué sirvieron? De nada. ¿De qué sirvió que hayan presenciado cómo les dio de comer a tantos con unos poquitos panes y peces? ¿De qué sirvió, hermanos? De nada. Las señales y los milagros no sirven para convencer a nadie. Ojo con eso. No queramos convencer a la gente a través de milagros y a través de señales, porque lo único que vamos a hacer es traer a personas que lo están buscando por lo que les puede dar, no por lo que Él es. Ahora regrésense ahí al capítulo 3. Sabiendo esto y sabiendo Jesús que Nicodemo se está acercando por los milagros, por las señales, le responde lo siguiente en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Y qué tiene que ver que Nicodemo nazca de nuevo con lo que él llegó diciéndole: hoy sabemos que vienes de Dios por los milagros que haces? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué le dice eso? Porque una persona, hermanos, que no ha nacido de nuevo puede ver las señales, puede ver los milagros, puede creer que Jesús fue un gran maestro. Hay mucha gente que dicen: no, Jesús fue un gran maestro que vino y enseñó la forma como debíamos vivir. Lo pueden ver así. Pero mientras no nazcan de nuevo, hermanos, no lo pueden ver como Dios, no lo pueden ver como Señor y no lo pueden ver como Salvador. Lo van a ver de otra manera. Ahora, Nicodemo, hermanos, pensaba, al igual que todos los fariseos, que simplemente por haber nacido judío, él ya tenía la salvación. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista los reprendió y les dijo: hagan frutos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre? Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de entre estas piedras, refiriéndose a los gentiles. Pero ellos pensaban, hermanos, que simplemente por ser hijos de Abraham ya eran salvos. Y uno dice: ¿cómo pueden llegar a tal error? ¿Cómo pueden llegar a pensar eso? Bueno, pues cuando uno es católico, hermanos, uno piensa que simplemente porque es católico es salvo. ¿Sí o no? Somos salvos, somos católicos, somos hijos de católicos, nuestros abuelos son católicos. Nosotros no nos vamos al infierno. Estamos bautizados, tenemos los sacramentos, tomamos la hostia, estamos confirmados, la primera comunión. Y ellos pensaban, por el simple hecho de ser judíos, somos salvos. Y Jesús les dice: no basta con que hayas nacido judío, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer otra vez. Y dice Romanos 2:28, hermanos, yo se lo leo. Dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ojo con eso. Y la circuncisión, dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que el que es judío no es el que lo es exteriormente, no es el que nació allá, no es el que es el descendiente de Abraham, sino que lo es interiormente. ¿Cómo puede ser uno judío interiormente? Y la respuesta es, hermanos, el judío verdadero tiene que nacer de nuevo.
Muchos piensan que para ser salvo solo hay que meterse en una congregación, solo hay que hacer cambio de religión. Era católico y ahora me hago evangélico, protestante, como lo quieran llamar. Me meto en una iglesia los domingos, ahí oro, ahí medio leo la Biblia, ahí ofrendo, doy algo y yo ya estoy entre los cristianos. Pero no es así, hermanos. Dice 2 Corintios 5:17, no lo busquen, todos se lo saben. De modo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno verdaderamente es salvo por Cristo, está unido a Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque nacimos de nuevo. Dejamos, hermanos, de hacer ciertas cosas cuando somos cristianos y hacemos ciertas cosas que no hacíamos antes, no porque nuestra religión nos lo diga, no porque nuestros líderes nos lo ordenen, sino que ahora vivimos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente, reaccionamos diferente, porque tenemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Ahora, ojo con esto. Hay muchos que pueden dejar vicios que tenían en el pasado, pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. Les pongo un ejemplo. Ahora no vino mi suegro, pero él durante mucho tiempo tomó mucho y llegó un momento donde se puso bien malo. Fue al doctor, le daban unos dolores de cabeza bien intensos. Le dijo el doctor: si usted no deja de tomar, usted se va a morir. Y él, por miedo o por lo que sea, sin ir a Alcohólicos Anónimos y sin Cristo, porque él no era cristiano en ese tiempo, dejó de tomar. Y a partir de ese momento, ¿cuántos años tendrá de eso, Clarice? 30 años sin tomar, sin haber ido a Alcohólicos Anónimos. Pregunta: ¿mi suegro dejó de tomar porque Cristo lo libertó de sus pecados y lo convirtió en una nueva criatura? No. Hace 30 años a él nadie le había predicado el evangelio, o si le predicaron no les hacía caso. Simplemente dejó esos vicios atrás. Y se los comento porque hay personas que pueden decir: yo antes tomaba, por eso yo sé que nací de nuevo. No, mi suegro también tomaba y no ha nacido de nuevo, no había nacido de nuevo. Alguien puede decir: no, es que yo antes fumaba y ya no fumo. Eso tampoco significa que hayas nacido de nuevo. Ahora, fíjense bien, hay un ejemplo que siempre pone el pastor Paul Washer, que me encanta ese ejemplo, que es muy bonito, es muy fácil de entender. Dice: yo pongo aquí en este momento delante de ustedes un puerco, y enfrente de ese puerco voy a poner un montón de basura. ¿Qué va a hacer el puerco en ese momento, hermanos? Va a empezar a comer esa deliciosa basura. Por más asquerosa que sea, por más jugosa que esté y apestosa y putrefacto lo que pueda estar revuelto entre esa basura, el puerco lo va a disfrutar y se va a deleitar en esa porquería por una sola razón. ¿Alguien lo sabe? Por su naturaleza de puerco. No le podemos pedir otra cosa, porque es un puerco. Sin embargo, dice el pastor Paul Washer, ¿qué pasaría si en el momento que ese puerco está comiendo basura, yo lo convirtiera en un ser humano? Y todos ustedes lo están viendo y sigue empinado en la basura. Dice él, va a pasar algo muy fácil.
lo primero que él va a hacer es que va a sentir mucha vergüenza, porque está lleno de basura, porque se estaba deleitando empinado ahí tirado en el piso y todos ustedes lo están viendo. Lo segundo que va a hacer es que quizá va a tratar de vomitar por los restos que aún tiene en su boca, por el olor tal vez que está en su cara. Él va a querer vomitar eso y se va a levantar y se va a alejar de esa basura. Eso que va a hacer ese hombre de sentir vergüenza, de repudiar, aborrecer y sentir asco por lo que estaba comiendo y de alejarse de eso, no es porque se lo dijo un pastor, no es porque se volvió cristiano, no es porque se metió a un templo, sino porque su naturaleza fue cambiada, hermanos. Y es muy importante que nosotros sepamos y nosotros entendamos que si somos verdaderamente cristianos, es porque nacimos de nuevo. Y eso que nacimos de nuevo significa que nuestra naturaleza fue cambiada. Sentimos vergüenza y asco por las cosas que antes practicábamos y ahora nos alejamos de ellas y cada vez nos alejamos más. Les pongo un ejemplo. Hace tiempecito vi un video, mi hijo, el mayor, ya saben, va a cumplir ya 19 años. En ese entonces tendría, yo creo, a lo mejor un año. Era un bebecito, no sé si meses o un año y medio, por ahí andaba. Y yo, hermanos, en ese tiempo no era cristiano. Y yo lo traigo cargado. Y yo vi el video donde le hablo con una grosería. No lo estaba insultando, no se la dije así lleno de ira y no, es una palabra con la que todos se saludan en la calle, en el mundo, y yo se la dije a mi bebé, saludándolo y sonriendo, como si nada. Y cuando vi ese video, hermanos, me dio una vergüenza. Me dio una vergüenza la forma, número uno, como yo hablaba. Y número dos, como le estaba hablando a mi niño de 1 año. ¿Quién ha visto en la calle cómo van las mamás y los papás hablándoles con puras maldiciones a los niños? ¿Sí los han visto, no? A niños chiquitos de 1 año, de 2 años. Bonitos, chiquitos, y les dicen unas maldiciones y uno los ve y dice, oh, qué bárbaro, ¿cómo le habla así al niño? Pues sí, nos espantamos porque nuestra naturaleza fue cambiada, pero antes también hablábamos así y se nos hacía muy normal. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque hay personas que creen, les repito, que porque se meten a una congregación, porque tienen ahí 10, 20 años, porque oran, porque ayunan, porque ofrendan o porque dejaron algún vicio en el pasado, que tenían algún pecado oculto y dicen, yo estoy seguro que soy cristiano por eso. Pero usted se debe sentir seguro que es cristiano cuando, como yo me pasó, se avergüenza de lo que usted era antes. ¿Se acuerda de cómo era usted antes de Cristo? Hay gente que anhela volver a ser como antes, las cosas que hacía antes. Y Pablo dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas que ahora se avergüenzan? Yo, hermanos, en su tiempo llegué a ir con los brujos y me da una pena cuando les digo eso.
Yo tenía mi cuadro de la Virgen de Guadalupe y me da una pena. Le hablaba a mi hijo con maldiciones, le hablaba mal y maltrataba a mi esposa. Todo eso, recordar mi pasado, hermanos, me da una vergüenza. Y si hoy yo no hablo con maldiciones, y menos a mis hijos, no es porque en la religión me prohíben hablar con maldiciones. No es ni siquiera porque la Biblia dice que no hable maldiciones. No es porque un pastor me dijo que no hable maldiciones. Es porque mi naturaleza, hermanos, fue cambiada, transformada. Y ya no las digo porque ya no es mi naturaleza. Y eso es muy importante porque dice Jesús que si nuestra naturaleza no es cambiada, si no somos nuevas criaturas, no vamos a heredar el reino de Dios. No vamos a entrar en el reino de Dios. Búsqueme Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 3, a partir del verso 6. Primera de Juan 3:6. Dice, fíjense bien, hermanos: todo aquel que permanece en él no peca. Ahorita vamos a explicar esto, porque pecar, todos pecamos, todos fallamos. Este mensaje es para que nos demos cuenta y no nos engañemos, y no es que no hemos nacido de nuevo, pero tampoco para que creamos que porque fallamos en ciertas áreas y en ciertas cosas no somos, porque todos fallamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, todo aquel que sigue viviendo como vivía antes, nada más que ahora va a la iglesia los domingos, a lo mejor ahora ayuna de vez en cuando, a lo mejor ahora diezma, a lo mejor ahora ora, a lo mejor ahora lee la Biblia, pero sigue viviendo igual que antes. Todo aquel que peca, dice Juan, no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido. Y dice el verso 7, hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, y aquí es donde está la clave que dijo arriba, el que peca, no se está refiriendo al que falló, al que se enojó, al que dijo algo que no debió decir, al que hizo algo que no debió hacer. Eso nos pasa a todos. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel y nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Pero el que practica el pecado, el que vive haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿de quién es, hermanos? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, dice Juan, que es, ¿qué cosa, hermanos? Nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que nació de nuevo. Todo aquel al cual su naturaleza le fue cambiada. Yo les pregunto, hermanos, no si cambiaron de religión, no si cambiaron de ciertos hábitos o prácticas. Yo les pregunto, ¿ustedes dan testimonio de que su naturaleza caída, rebelde, necia, pecadora y apartada de Dios fue cambiada? Amén, nomás se oyeron 2 amén. Amén, 3, amén, amén. Fue cambiada su naturaleza, hermanos. Si eran ese puerco que ahora se alejó de la basura,
que siente asco de esa basura, que siente vergüenza del tiempo que comió basura, o son un puerco trajeado, limpiado, que anhela irse a revolcar a la basura y comer basura como lo hacía antes? Porque así hay muchos en las iglesias. Están disfrazados, son puercos finos que quieren volver a revolcarse otra vez. Y a los que esto les pasa, para que alguien diga: ¡ay, les dijo puercos! Pedro dice: pero les ha acontecido, ¿se acuerdan lo del verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Quiénes son esos? Personas que durante un tiempo aparentaron que sus naturalezas habían sido cambiadas, pero al final de cuentas demostraron que nunca fueron cambiados, que siempre fueron los mismos y solo estaban reprimiendo su pecado y su maldad. El que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque en nuestra naturaleza de puerco pasada éramos egoístas. Nos preocupábamos solo de nosotros. Y en nuestra nueva naturaleza que Dios nos da y que nos cambia, nos dio amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para amar a los demás, a nuestros prójimos, aún a nuestros enemigos. ¿Sí fuimos cambiados o no fuimos cambiados? Ahora, regrésense allá a Juan 3. Nicodemo reacciona con un entendimiento natural. Jesús le dijo: hay que nacer de nuevo. Y fíjense lo que Jesús dice en el verso 4, Juan 3:4. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es muy importante este tema, hermanos. Si queremos entrar al reino de Dios y decimos que somos parte del reino de Dios, tenemos que haber nacido de agua y del Espíritu. Si no, somos como aquellos fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres. Eres un ser que está metido en las iglesias, pero no amas, no perdonas, no sirves. No sirves, me refiero a servir a los demás. No lees tu palabra, la palabra, no oras, no nada. ¿Cuántos están así en las iglesias, hermanos? Que creen que son salvos porque van a una denominación o a una congregación cristiana y no entienden que para ser salvos necesitamos arrepentirnos, que Dios nos dé ese arrepentimiento, la fe para creer en Cristo, y que haga un cambio completo en nuestra naturaleza. Jesús aquí, cuando dice nacer de agua y del Espíritu, le está haciendo una referencia a Nicodemo del Antiguo Testamento, porque acuérdense que Nicodemo era un maestro de la ley. ¿A qué pasaje se está refiriendo Jesús? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Búsquenmelo, hermanos. Ezequiel 36, 25 al 27. Jesús reprendió a Nicodemo y le dice: ¿no sabes tú estas cosas si tú eres maestro de Israel?
era el maestro, era el líder, era el mero mero, pero no sabía que en la Escritura Dios había prometido por medio de sus profetas que bajo el nuevo pacto no iban a ser parte del nuevo pacto aquellos a quienes les hicieran la circuncisión, como en el viejo pacto. No iban a ser parte del pueblo de Dios aquellos que nacieran con la descendencia de Abraham. Iban a ser parte del pueblo de Dios aquellos en los cuales Dios iba a hacer una obra de regeneración. Fíjese bien, Ezequiel 36:25 dice, número 1, esparciré. Y quiero que vayamos notando, hermanos, y que leamos este texto despacio para entender que el que hace la obra de regeneración, el que produce el nuevo nacimiento, el que nos cambia de puercos a personas, ¿quién es? Dios. Y si no lo hace Dios, ¿lo podrá hacer un pastor? ¿Lo podrá hacer una religión? ¿Lo podrá hacer una denominación, una congregación local? ¿Cambiarte de puerco a persona? Pero hay personas, hermanos, que bajo el legalismo tratan de convertir a los puercos en personas. Nueva grabación 3. Y les dicen a las personas, ya no vayas a los bailes. A ver, mi puerquito, ya no se ponga pantalones. A ver, mi puerquito, no use aretes. A ver, puerquito, no se maquille. A ver, puerquito, y tratan por medio de reglas humanas, legalistas, de disfrazar a ese puerquito para que pueda vivir en una congregación pensando que es cristiano. Y no entienden que si Dios no cambia a las personas, nadie las puede cambiar. Y lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos no son cristianos porque nosotros seamos cristianos. Y no se van a hacer cristianos porque nosotros les digamos que se comporten como cristianos, porque no lo son. Necesitan que Dios toque sus corazones y cambie sus naturalezas para que dejen de ser puercos y empiecen a vivir como Dios quiere que vivan. Pero caemos en el error de decir, no, yo voy a hacer a mi hijo, a mi puerquito yo lo voy a hacer cristiano. Y hay pastores que dicen, este puerquito yo lo voy a cambiar. Tú no cambias a nadie. Todo lo que vamos a ver aquí que hace Dios, lo va a hacer y lo puede hacer solo Él. Esparciré, dice Dios, sobre vosotros agua limpia. ¿Se acuerdan que le dijo? Debe nacer de agua y del Espíritu. Cuando les dice de agua y del Espíritu, no vayan a pensar que se está refiriendo al bautismo, porque el bautismo, volvemos a lo mismo, es una obra. Yo siempre les he dicho, agarro un borracho, lo bautizo y saco un borracho mojado. Eso es lo que sale del agua, no sale un cristiano. Cuando una vez oí que decían, por meterte a una cochera, si metes a una cochera un caballo, no lo conviertes en un carro. Es un caballo metido en una cochera. Y de la misma manera, si tú eres un hijo del diablo y te metes a una congregación, eso no te hace ser cristiano. Necesitas forzosamente que Dios haya esparcido sobre ti agua limpia. No es literal, hermanos, es espiritual. Necesitamos que Dios nos lave. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré.
Ahí se quedan atrás tus pecados, se quedan atrás que la guadalupana, que los brujos, que las maldiciones, que lo que todo, las borracheras, todo ahí se quedó. Limpiecito, lavadito. Ahora, si lavamos un puerco, no va a tardar mucho en volverse a revolcar. Entonces no basta nada más con lavarnos y que quedemos bien limpios. ¿Qué va a hacer después el Señor? Os daré, otra vez, yo, no el pastor, no la religión, no la denominación, no tus papás. Les voy a dar un corazón nuevo. Nuevo. Subrayen ahí la palabra nuevo, hermanos. Les voy a dar un corazón nuevo. Dijo Jesús, les es necesario nacer de nuevo. Una nueva naturaleza. Un nuevo corazón. Y pondré, ¿qué dice? También dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios nos lava, hermanos. Nos da un nuevo corazón, pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, quita de nuestra carne el corazón de piedra, el que teníamos, el durote, el amargado, el no quiero nada, el a mí Dios no me interesa, a mí nadie me ha ayudado, dice el Señor, yo te lo voy a quitar. Y te voy a poner un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo, hermanos? ¿Amén? ¿Quién se los puso? Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Dios. No es el pastor. No son tus papás, no es la denominación, no es la religión. Voy a esparcir agua limpia sobre ti. Te voy a limpiar de todas tus inmundicias. Te voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner tu espíritu, un espíritu nuevo. Voy a quitarte el corazón de piedra. Te voy a poner uno de carne. Voy a poner mi espíritu, dice el Señor, dentro de ti. Y voy a hacer, ¿qué dice, hermanos? Que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Quién va a hacer que los cristianos se comporten como cristianos? Dios. Y si los cristianos, hermanos, no se comportan como cristianos, simplemente es porque Dios no ha hecho nada en sus corazones. No está el Espíritu Santo dentro de ellos, no están siendo guiados por el Espíritu. No tienen un corazón de carne, tienen un corazón de piedra. Y no han sido limpiados de sus inmundicias, de sus ídolos, de sus pecados. Ninguna de las cosas que dice aquí Ezequiel son hechas por el hombre. Todas son hechas por Dios. Y si nosotros reconocemos que esas cosas pasaron en nosotros, estamos diciendo que el Dios eterno, el creador del universo, hizo una obra de regeneración en nuestros corazones. Nos puso su Espíritu Santo y nos limpió a cada uno de nosotros. Si vives una vida practicando buenas obras, pero no has nacido de nuevo, porque hay personas que pueden practicar buenas obras y no han nacido de nuevo, se van a perder. Los religiosos siguen un montón de ritos y de reglas para ser salvos.
hay que dar esto, hay que hacer el otro. Y la mujer, y el pantalón, y el maquillaje, y los aretes, y los hombres que hagan esto, y el otro. Puras reglas y reglas y reglas. No hay que decirle a los hermanos, tienes que amar. Se supone que Dios derramó de su amor en sus corazones. No le tienes que decir a los hermanos, tienes que vivir en santidad. Se supone que el Espíritu Santo te está guiando para que vivas en santidad. Lo que nosotros hacemos, hermanos, no se nos es impuesto, es parte de nuestra nueva naturaleza. A lo mejor alguien que nos está escuchando en internet creyó en Jesús porque vio un milagro. Nicodemo se acercó a Jesús diciendo, yo he visto tus milagros y yo digo que sí eres Dios, pero tienes que nacer de nuevo. Tal vez crees que eres salvo porque dejaste en el pasado algún vicio, algún pecado oculto que tenías y ya no lo practicas, pero eso también lo han hecho los gentiles. Y tarde o temprano vuelven a caer otra vez en lo mismo porque su naturaleza no ha sido cambiada. Tal vez crees que eres salvo porque tienes añales asistiendo a una congregación cristiana. Pero si no has nacido de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración, no sin antes despedir el estudio para quienes nos estuvieron escuchando a través del internet. Les agradecemos a quienes se suscriben, comparten los videos, nos dejan un comentario y le dan un me gusta. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.